ido ganando a lo largo de la vida, como probablemente, ¿verdad? Ustedes también han ganado estas experiencias y para mí es bien significativo el poder estar aquí y tener ese espacio para compartir con ustedes. No pretendo, ¿verdad? Y quiero aclarar, no es que tengo una especialidad en lo que es la neurociencia, pero soy psicóloga clínica y también tengo estudios en educación, así que tengo una preparación en educación y como psicóloga clínica a lo largo de lo que ha sido mi formación, no solamente académica, sino experiencial, ofreciendo cursos desde hace ya cerca de 8 años. He ido aprendiendo, ¿verdad? Muchísimo sobre un campo bien interesante y es sobre lo que es la neurociencia o la neurociencia aplicada, que es uno de los temas que vamos a estar trabajando en este taller sobre cómo nosotros y cómo las investigaciones han ido demostrando y mostrando más bien cómo nuestro cerebro aprende, ¿verdad? No es lo mismo nosotros aprender para enseñar, sino aprender para poder enseñar de la manera que el cerebro está diseñado para aprender. Muchas veces pensamos que tenemos que diseñar para una persona, pero también hay que diseñar pensando en la naturaleza biológica de lo que esa persona pueda ir aprovechando en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que hoy el tema lo hice lo más sencillo posible, porque esto es un tema que si vamos en áreas más profundas, tendríamos que tener una base muy robusta en lo que es la neuroanatomía y la neurociencia, que hoy día existe, ¿verdad? Hay mucho conocimiento y las investigaciones cada vez más nos muestran información y a través de las investigaciones nos prueban las técnicas que van a ser efectivas para nosotros lograr eso que llamamos aprendizaje, que como tan recientemente como ayer le hablaba a mis estudiantes, perdonen, ayer que fue feriado, el martes, le hablaba a mis estudiantes en el curso de psicología cognitiva que el aprendizaje no es otra cosa que esas memorias que nosotros pasamos a las memorias a largo plazo y esa capacidad y facilidad para recuperar esas memorias en el momento en que sea necesaria recuperarlas. En términos de la neurociencia, eso es aprendizaje, esa capacidad que yo tengo para pasar mis memorias de corto plazo a largo plazo que puedan permanecer allí en esas memorias a largo plazo, pero no solo que puedan permanecer, sino que cuando yo las necesite, las pueda recuperar. Así que, ¿verdad? Habiendo dicho eso, vamos a dar paso a la presentación de hoy. Quiero que se sientan en confianza, que se sientan cómodos y cómodas en poder, ¿verdad? Dejar cualquier duda o pregunta a través del chat. Yo no voy a estar viendo el chat cuando esté presentando, pero ya luego va a haber un espacio, ¿verdad? Para poder ver el chat y contestar cualquier duda o pregunta relacionada al tema. Vuelvo y repito, me voy a mantener en la parte más básica sobre conocimientos de neurociencia y neuroanatomía, pero es importante porque cuando hablamos de un neurodocente se requieren unas destrezas mínimas y un conocimiento mínimo para que nosotros podamos realmente entender cómo es que nuestro cerebro funciona para yo poder llevar esas memorias a esa estructura y que esas memorias puedan permanecer allí. Así que sin más preámbulos, vamos a pasar a la presentación que con mucho, ¿verdad? Cariño he preparado para todos ustedes en la mañana de hoy. Por aquí rapidito para poder abrirlo y quiero que me digan si la pueden ver y voy a hacer una prueba para ver si puedo cambiar, ¿verdad? Si cambio el slide y ustedes lo pueden ver. Sí, se puede ver. Sí, se puede Ok, ver. perfecto, pues muchísimas gracias. El tema del taller de la mañana de hoy es neurodocente, un tema que no es tan contemporáneo, ¿verdad? Hace ya más de 20 años se está hablando sobre este concepto de la neurodocencia y es esa capacidad que recibe el educador en conocimientos de neurociencia aplicada para hacer que sus procesos de enseñanza-aprendizaje sean significativos y que realmente impacten esas memorias, que es lo que nosotros queremos. Así que hoy quiero hablar de un tema que sí, dentro de la neurociencia es un poquito más joven y tiene que ver con cómo nosotros activamos la emoción para producir algo que en educación llamamos aprendizaje significativo, ¿verdad? Vamos a ver también la definición de aprendizaje significativo desde la neurociencia
y de esa forma vamos a terminar, la idea es que podamos terminar conociendo un poquito más y interesándonos un poco más por este tema, que como ya les mencioné antes, no es tan nuevo y hay muchísima evidencia y muchísima información que les puede ser de ayuda a cada uno de ustedes, ¿verdad? En su campo de estudio, dependiendo, ¿verdad? El bagaje que tengan sobre estos conceptos. Yo le he colocado también que la neurociencia cuando incluye la emoción o trabaja la emoción para lograr ese aprendizaje significativo, se convierte como en un viaje, ¿verdad? El proceso de enseñanza-aprendizaje se convierte en un viaje que lo que busca es que haya una transformación educativa. Generalmente, cuando estudiamos educación, ¿verdad? El proceso y la meta del proceso educativo es que podamos transmitir aprendizaje, transmitir conocimientos. Pero desde la neurociencia, ese conocimiento no solo debe ser transmitido, sino que debe tener las cualidades y los fundamentos necesarios, y hoy vamos a ver específicamente la emoción necesaria para que ese conocimiento que transmitimos pueda quedar marcado, fijado en las memorias a largo plazo y que el estudiante pueda sacar un beneficio real de ese esfuerzo que nosotros estamos haciendo en transmitir ese conocimiento. Así que un poco, ¿verdad? Es lo que vamos a estar viendo hoy, que se escucha complejo, pero es más simple de lo que podemos pensar. Y quiero comenzar con esta pregunta, ¿verdad? Y yo tengo aquí dos nombres. Uno de ellos, ¿verdad? Es Mrs. Lamberti y el otro es la profesora Cecilia Amador. Quizás son personas, ¿verdad? Que ustedes no conozcan, pero yo quiero que ustedes las conozcan hoy a través de mí. ¿Por qué? Porque estas personas generaron en mí un aprendizaje significativo, no solamente un aprendizaje significativo, un aprendizaje transformador e inspirador que hoy me lleva a estar aquí compartiendo con ustedes y les voy a explicar por qué. La señora Omisis Lamberti fue mi maestra de primer grado. Y en primer grado pasan muchas cosas, ¿verdad? Uno está adquiriendo muchísimas destrezas, el cerebro está en un proceso pleno de desarrollo y de crecimiento, y hay muchísimas cosas a nivel de nuestro desarrollo que están pasando durante esa etapa. Pero yo siempre recuerdo con mucho cariño a Mrs. Lamberti, que todavía tengo la oportunidad de compartir con ella y he tenido la oportunidad de dejarle saber cuánto yo valoré y valoro la experiencia de aprendizaje que ella me permitió recibir en su salón de clase. Mrs. Lamberti era una maestra muy creativa, era una maestra muy empática, era una maestra muy humana y era una maestra apasionada por lo que ella enseñaba y por sus grupos de clase. Y todos los estudiantes que pasaron por las manos de Mrs. Lamberti las recordamos con mucho cariño, y muchos de los estudiantes que pasaron por las manos de Mrs. Lamberti, dicho por ella misma, se han convertido en grandes profesionales porque esa base que nos dieron en primer grado, esa seguridad de nosotros estar en un salón de clase y ver todo lo que se podía hacer con lo que íbamos aprendiendo en esas etapas de primer grado, marcaron significativamente mi vida. Aunque no lo pensemos así, las experiencias preescolares marcan la vida de los estudiantes y hacen y pueden influenciar que ese estudiante a largo plazo decida o no continuar en la escuela o incluso tener una carrera profesional, porque los maestros no solo nos transmiten conocimientos, nos brindan ejemplo. Y la profesora Cecilia Amador, la recuerdo con mucho cariño, fue mi primera profesora a nivel subgraduado y fue mi primera profesora de psicología. Yo siempre recuerdo que la profesora Cecilia Amador era estudiante de maestría y ella nos dio los cursos o me ofreció el curso de lo que era psicología básico en el Colegio de Mayagüez. Y siempre las recuerdo con mucho cariño porque nos impactó no solamente inculcándonos el valor de nuestra profesión, esa que apenas estábamos empezando a conocer, pero ya ella nos ponía el peso de la responsabilidad, pero a la misma vez la satisfacción inmensa que nosotros podíamos recibir cuando ejerciéramos de manera responsable nuestra labor como psicólogos y psicólogas. A través de ella encontramos no solamente los cimientos básicos de la psicología, sino ese amor por la disciplina, por la profesión y sobre todo el ejemplo de que es posible nosotros ser una psicóloga, o en este caso, ¿verdad? Que era su profesión, una profesional de la salud mental que otras personas pudieran mirar con admiración. Así que yo les pregunto a ustedes hoy,
¿Recuerdan a ese maestro o a ese profesor que les cambió la vida? ¿Tienen en sus memorias el nombre de algún profesor o profesora que usted todavía recuerde con cariño? Me gustaría que por ahí por el chat, ¿verdad? Nos dejaran saber. Lamentablemente yo no lo estoy viendo, pero más adelante lo vamos a ver. Y si alguien quiere participar, quizás este es un buen momento, ¿verdad? También esto es un taller abierto y aquí aprendemos todos de todos. Así que, ¿qué recuerdan de ese maestro o de ese profesor que les cambió la vida? ¿Qué tenía de especial ese profesor? Si alguien quiere participar, está más que bienvenido. Quizás ha pasado un tiempo, ¿verdad? Pero siempre uno, desde que uno tuvo contacto o salió de ese rol de estudiante, pero siempre uno recuerda. De hecho, yo tengo una anécdota y es que mi papá, que ya es una persona mayor, recientemente iba conmigo por la carretera y vio a una persona y yo recuerdo que era una persona que se veía muy frágil. Y yo le dije a mi papá, ¿verdad? Mira, esta persona se ve frágil, se ve muy mayor. Y mi papá lo primero que me dice, con la edad que tiene, pero era más mala. Ella cuando me dio clase, nadie quería cuenta con ella. Y aun cuando mi papá ya era una persona adulta mayor y de una calidad humana increíble, recordaba cómo fue su experiencia con ese maestro, con esa maestra en particular. Y la experiencia no fue buena. Y siempre mi papá me decía, Frances, recuerda que los estudiantes se van a acordar quizás no de lo que tú enseñaste, pero sí de tu persona durante toda la vida. Y es importante ese legado que tú quieres dejar a través de ello. Así que la respuesta cuando nosotros pensamos en esas personas que impactaron nuestras vidas, quizás no está tan ligada o asociada a qué nos enseñaron, sino asociada a cómo nos hicieron sentir en su salón de clase. Ese aspecto de ambiental, de cómo nos hacen sentir dentro de nuestro salón de clase, hoy las neurociencias nos explica, ¿verdad? Por qué eso es tan importante y qué vínculo tiene ese sentir y ese ambiente que creamos en el salón de clase con el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. La promesa de la neuroeducación, ¿verdad? La neurociencia educativa, que es una rama de la neurociencia, no solo es una moda académica, ¿verdad? Y de un tiempo para acá se ha popularizado mucho y hay muchas certificaciones profesionales que usted puede tomar si les interesa este tema, sino que se ha convertido también en un puente sobre cómo nosotros creemos que aprenden nuestros estudiantes y cómo realmente es que lo hace su cerebro. A veces pensamos que nuestros estudiantes aprenden de una forma, pero esa forma está muy lejos de lo que realmente favorece ese aprendizaje a nivel de su cerebro. Como por ejemplo, el estudiante aprende si le doy exámenes bien extensos o exámenes donde el estudiante tenga que escribir, vinculamos ese proceso a mantener tensión o mantener que el estudiante, ¿verdad? Una disciplina demasiado rígida y hay muchos conceptos que son erróneos que pensamos que influyen en el aprendizaje significativo, pero que vamos a ver más adelante que la neurociencia dice que no necesariamente están influyendo o que no están influyendo para nada en ese proceso de crear aprendizaje significativo. Es importante que sepamos que cada clase que nosotros damos tiene un inmenso poder de activar redes neuronales a nivel cerebral que van a estar con nosotros durante toda la vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos aprovechando ese poder que nosotros tenemos para transformar la vida de nuestros estudiantes por medio de nuestros salones de clase o a través de nuestros salones de clase? Y aquí voy a hacer una explicación sencilla, ¿verdad? Sobre cómo aprende el cerebro. Y de la manera más simple que se me ocurre, ¿verdad? Hablando de ese proceso de memorización, ¿verdad? Cómo nuestro cerebro almacena o memoriza una información de manera permanente y que es fácil de recuperar, ¿no? Que es lo que es aprendizaje desde la neurociencia. Primeramente, para que nuestro cerebro aprenda, es importante la atención. Así que debe haber una atención selectiva y debemos provocar que en nuestros salones de clase haya una atención selectiva en ese inicio de clase, porque de lo contrario, el estudiante no va a aprender. A veces pensamos que mantener una rutina estática ayuda a que el estudiante se familiarice con cómo se va a dar la clase.
pero hoy día sabemos que mantener una rutina estática puede hacer que el cerebro de ese estudiante se desvincule y le cueste más el lograr atender, porque ya el estudiante dice, siempre va a ser lo mismo. Aquí siempre va a pasar ya las cosas, yo sé lo que la profesora va a hacer o cómo lo va a hacer porque siempre hace lo mismo. Y eso desvincula al estudiante y no permite esa atención selectiva que es tan importante. En términos de la atención selectiva, nosotros sabemos que a nivel cerebral existe lo que se conoce como el sistema reticular activador, que está compuesto, ¿verdad?, por varias estructuras cerebrales, que lo que hace es filtrar los estímulos. Todos esos estímulos a nivel sensorial que van llegando a nuestro cerebro, en este sistema reticular activador se van recibiendo y ese sistema detecta cuando hay un estímulo nuevo, cuando hay un estilo novedoso, cuando hay un estilo que genere sorpresa, y ese estímulo va a hacer que la atención de ese estudiante se centre en eso que vamos a estar ofreciendo. Así que solo la información emocionalmente relevante atraviesa esa barrera inicial. Y eso es importante saberlo. Empezar una clase en monotonía o en una rutina rígida no desvincula la emoción del estudiante. Y si el estudiante no tiene una emoción al inicio de la clase, no vamos a capturar la atención y la atención es la primera etapa dentro del proceso de la memorización. Sobre todo dentro de los diferentes tipos de atención que existen, la atención selectiva, que el estudiante pueda decidir porque el ambiente ha sido propicio, la emoción está envuelta a voy a atender esto porque me está llamando la atención, porque esto es bueno para mí, porque esto es importante para mi vida y eso va a hacer que ese estudiante mantenga esa atención al inicio de la clase. Luego entran otras estructuras cerebrales, como lo es, por ejemplo, el hipocampo. Y el hipocampo pasa, ¿verdad? La información pasa por el hipocampo y ahí se va a integrar con conocimientos previos y también con el contexto emocional. Así que el hipocampo básicamente lo que hace es unir ese aprendizaje nuevo que uno le está tratando de transmitir al estudiante con el conocimiento que ya el estudiante tiene, ¿verdad? En educación eso se conoce como el andamiaje. Ya el estudiante viene con un conocimiento y nosotros vamos a trabajar o deberíamos aprovechar ese conocimiento previo, pero además de ese conocimiento previo, el contexto emocional, que el estudiante sepa eso que aprendiste en el pasado, ahora te está siendo útil. Por lo tanto, lo que estás aprendiendo ahora, más adelante te va a poder ser útil también. Así que en ese proceso el hipocampo a nivel de estructura va a ayudar a que ese conocimiento previo salga y que el estudiante pueda trabajar ese conocimiento nuevo que va a estar adquiriendo basado en lo que ya se sabe, pero también en la parte emocional. ¿Por qué? Porque hay algo que se conoce como la consolidación emocional y ahí entra otra estructura que trabaja de la mano con el hipocampo, que es la amígdala cerebral. Y en la amígdala cerebral funciona marcando, ¿verdad? Es el que etiqueta, es la estructura que etiqueta esas experiencias que llegan con un alto valor emocional. Y las investigaciones nos han mostrado que logra potenciar la memoria a largo plazo hasta 10 veces más que cuando no se utiliza una experiencia de alto valor emocional. Así que la experiencia de alto valor emocional activa la amígdala cerebral. La amígdala dice, esto es importante, esto marcó mi vida, esto tiene un impacto en mí, marca ese recuerdo y ese recuerdo permanece no solo más tiempo en nuestras memorias, sino de una manera más clara. Si no, piense usted si ha tenido, ¿verdad? Que quizás todos hemos pasado por eso, una experiencia traumática. ¿Por qué esa experiencia traumática yo no la puedo olvidar? Pues no la podemos olvidar porque generalmente las experiencias traumáticas están bien unidas a lo que es ese valor emocional o esa carga emocional. Por lo tanto, esa experiencia traumática que puede ser algo negativo para nosotros, pero la amígdala haciendo su trabajo la etiquetó y en el cerebro esa experiencia está muy vívida y por eso nosotros podemos recordar esa experiencia traumática con mucha claridad y con mucho detalle. Pero eso también puede pasar con ese conocimiento que usted está transmitiendo al estudiante, si a eso que yo estoy enseñándole le pongo un valor emocional bien fuerte. Y más adelante vamos a ver ejemplos de cómo lo podemos hacer, porque yo sé que quizás habrán personas que dicen, pero para lo que yo enseño, ¿cómo voy a poner la emoción en el curso que yo enseño?
¿verdad? A veces podemos creer que no es posible y de hecho en un momento dado se pensó, y todavía yo sé que hay personas que lo ven así, que yo no estoy aquí para provocar emoción, yo transmito un conocimiento y ya, que la neurociencia dice que si esa es la mentalidad, pues usted simplemente va a estar llenando una botella que cuando la clase termine se va a vaciar y ese estudiante no va a aprovechar el curso. Ay, yo no sé ustedes, pero nosotros que damos clase y que tenemos que prepararnos para dar una clase, para mí es sumamente importante que ese esfuerzo que yo hice preparando mi clase transforme la vida de ese estudiante. Y para que eso ocurra, yo tengo que tener bien consciente que es importante que yo le añada, que yo le resalte ese valor emocional de eso que yo quiero, a eso que yo quiero transmitir. Y finalmente, en ese proceso de la memorización, ya tenemos la atención, ya ha habido un proceso de integración en el hipocampo, ya la amígdala ha detectado todas esas experiencias de alto valor emocional. Finalmente, entonces va el almacenamiento, ¿verdad? En las distintas cortezas a nivel cerebral y ese almacenamiento en esas memorias a largo plazo. ¿Qué es lo que construye las memorias significativas? ¿Qué es lo que queremos hoy? Aprendizaje significativo es igual a memorias significativas. Por eso estamos hablando de las áreas del cerebro encargadas de la memoria, porque el aprendizaje significativo no es otra cosa que lograr crear memorias significativas. ¿Por qué? Porque las memorias significativas se van a estar distribuyendo en distintas áreas de nuestro cerebro y por lo tanto van a estar bien accesibles para que el estudiante las recuerde, para que el estudiante las utilice y para que el estudiante las ponga en práctica en su diario vivir y la pueda aplicar en los diferentes contextos. Y eso es lo que queremos, porque lo que transforma no es el conocimiento que se transmite, sino el conocimiento que se aplica. Pero para yo aplicarlo, tengo que tener claro que es posible yo aplicarlo y que va a haber un buen resultado en mi vida si yo lo aplico. Si hay dudas o preguntas, ¿verdad? Me pueden interrumpir. Si voy muy rápido, me dejan saber. Ahora, el doctor Joseph Ledoux, neurocientífico y neurólogo europeo, escribió un libro que se llama El cerebro emocional. Y con este libro revolucionó el campo de las neurociencias, porque generalmente la neurociencia viene del campo de la ciencia y a veces la emoción con la ciencia como que no era algo que se vinculaba o se trabajaba tanto. Pero cuando este neurólogo hace este libro sobre el cerebro emocional, donde la emoción es un protagonista y es una pieza clave en un proceso que es completamente biológico, fue bien impactante. Así que en este libro él destaca que nuestro cerebro, más que un sistema de alarma o más que un sistema para memorizar, es un sistema que siente emociones, ¿verdad? Y ahí se destacan otras estructuras a nivel cerebral y otros sistemas a nivel cerebral, dentro de los que quizás ustedes han escuchado, ¿verdad? Sobre ello, destacamos el sistema límbico. El sistema límbico, donde está el hipocampo, el hipotálamo, la amígdala cerebral, se compone, ¿verdad?, de varias estructuras. Aquí, en este sistema límbico, a nivel de nuestro cerebro, es el que evalúa constantemente ¿qué relevancia emocional tiene para mí esta experiencia? ¿Cómo me hace sentir? ¿Cómo me puede hacer sentir más adelante? Ese sistema límbico va a estar evaluando también esa relevancia y va a decidir si va a dar la atención y si esa memoria que yo estoy aprendiendo la debo codificar para que posteriormente se almacene a largo plazo. Así que si ese sistema límbico hace ese análisis y determina esto no es pertinente, esto no me funciona, esto no me provoca nada, pues no lo voy a codificar y si no lo codifico, no lo paso a memoria y simplemente eso nunca estuvo, eso nunca llegó, ¿verdad?, a ser un aprendizaje. Fue información que se facilitó, pero no un aprendizaje. El hipocampo, que ya hablamos delante, transforma esas experiencias en recuerdos y trabaja junto con la amígdala creando esos marcadores, como ya yo les había mencionado, que van a generar consolidación de memoria. Y las cortezas, sobre todo la corteza prefrontal, ubicada en nuestro lóbulo frontal, y hago así porque literalmente está en esta área,
que es un área sumamente importante, ¿verdad? Porque es el área donde nosotros tenemos las estructuras que nos ayudan con la toma de decisiones, que nos ayudan con nuestro juicio. Así que no por nada, cuando usted tiene que tomar una decisión o cuando usted no sabe qué decisión tomar, muchas veces hacemos, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y no hay, ¿verdad? Y hay una relación bien directa porque es que en esta área es donde, ¿verdad? Están ubicadas esas estructuras que a nivel anatómico ayudan, influyen en el proceso de la toma de decisiones. Pero también en la corteza prefrontal está el área que regula lo que son las emociones y que por lo tanto, si yo puedo regular mi emoción, voy a tener mayor capacidad para desarrollar un pensamiento complejo. Ese pensamiento complejo, ese pensamiento crítico que nosotros queremos que el estudiante tenga. Así que la corteza prefrontal tiene que trabajar y tiene que estar regulada para que ese pensamiento crítico y ese pensamiento complejo se puedan dar. Así que necesitamos definitivamente un equilibrio emocional para funcionar efectivamente en nuestros procesos de aprendizaje. ¿Y cómo nosotros regulamos las emociones de nuestros estudiantes? A veces pensamos, pues no nos toca, yo no soy psicólogo, eso a mí no me toca, pero la realidad es que es emoción y la emoción es parte del proceso del aprendizaje. Así que no te toca al nivel que le podría tocar a un psicólogo o a un psiquiatra, pero de que al docente le toca, le toca, ¿verdad? Y eso es bien importante. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Pues mira, hay actividades tan simples como el nosotros poder observar el clima emocional en la sala de clase. Nosotros sabemos ahora específicamente que viene este tiempo de finales, la mayoría de los estudiantes están estresados, la mayoría de los estudiantes están agotados emocionalmente, están frustrados, están ansiosos. Así que siempre es importante observar ese clima emocional cuando yo voy a empezar mi clase, porque si hay una desregulación del estudiante, las emociones están, como decimos por ahí, alborotadas, mi proceso de enseñanza se va a ver afectado. ¿Y cómo yo puedo trabajar eso? A veces, y yo lo he trabajado en mi salón de clase, solamente dando un espacio para ventilar. Jóvenes, los veo que están todos preocupados, los veo como ansiosos. ¿Qué está pasando? Y uno les da ese espacio para que ellos hablen, qué les está pasando, cuál es la situación que les preocupa. Y a veces ese solo espacio de esos minutitos que a veces pensamos, pues, pero se pierde en ese tiempo de clase. No se pierde un tiempo de clase, se ancla una emoción, se estabiliza una emoción con la que más adelante tú vas a poder trabajar para potenciar ese aprendizaje que tú quieres. Y son actividades que podemos incluir en nuestro rutinas, ¿verdad? Rutina académica, y no hay que ser ni psicólogo, ni psiquiatra, ni tener un doctorado para yo poder observar y decir, ok, los estudiantes están bien estresados, déjame tomarme un minuto, déjame hacer la pregunta, déjame escucharlos un momentito, y muchas veces uno con una palabra de aliento que le pueda dar o algo como eso, logra bajar esa emoción y sobre una emoción regulada podemos entonces ir montando un aprendizaje significativo. Así que las investigaciones de Joseph Ledoux, que ya les mencioné, que es neuropsicólogo y neurocientífico, quien por primera vez trae la emoción como un protagonista dentro de las neurociencias, y Antonio Damasio, que es un psiquiatra y psicólogo estadounidense, han demostrado de muchísimos años y por medio de múltiples investigaciones que las estructuras emocionales del cerebro no son sistemas independientes, que las emociones, las personas creen, y perdónenme, si usted todavía cree eso, va a aprender algo nuevo, pero las emociones no están en el corazón, ¿verdad? Las emociones no están en el corazón, las emociones están en nuestro cerebro. Cada emoción que usted siente es un cambio a nivel químico de la química cerebral a nivel de sus neurotransmisores. Así que entendiendo eso, ya veo por qué el cerebro es emocional y ya puedo entender el impacto que puede tener la emoción. Así que si todavía creemos y yo le digo a mis estudiantes que el amor nace del corazoncito, pues tenemos un problema, ¿verdad? Porque a este punto sabemos que el amor, la paciencia, el enojo, la ira, surgen, ¿verdad? De cambios a nivel de nuestro cerebro. Y por tanto, esas emociones tienen la capacidad de afectar nuestros procesos cognitivos. Ya nosotros sabemos que si estamos muy estresados, podemos afectar las memorias. Ya sabemos que si estamos muy deprimidos, podemos afectar nuestros procesos de pensamiento, porque todo se está dando en este órgano mágico, ¿verdad? Y tan importante que es nuestro cerebro. Así que en este sentido, ¿verdad?
hay que profundizar en el asunto de que la emoción no interfiere con el aprendizaje, que la emoción no es ajena al proceso de aprendizaje. Al contrario, la emoción facilita y posibilita un aprendizaje duradero, transformador y por lo tanto significativo. Y de estas investigaciones que se han hecho, surge el triángulo del aprendizaje significativo. En ese triángulo del aprendizaje significativo, pues hay tres cosas, obviamente, ¿verdad? Que son bien importantes para que tu clase sea una clase transformadora y sea una clase que todo eso que tú invertiste de preparación, el estudiante se lo lleve y que esté con él para toda la vida. ¿Qué cosas son importantes? Obviamente, el pico del triángulo es la emoción. La emoción es necesaria porque facilita la plasticidad sináptica y activa la consolidación de las memorias. Así que sin emoción no hay plasticidad sináptica, no hay redes neuronales y no hay consolidación de memoria. No lo hay. Luego tenemos la pertinencia. ¿Por qué la pertinencia? Porque nuestro cerebro, que es bien sabio, prioriza prioriza la información de forma que va a darle prioridad, valga la redundancia, a lo que es más útil y a lo que es aplicable. Así que cuando yo hago mi clase útil para ese estudiante ahora, en el futuro, en algún momento de su vida, yo le muestro la utilidad que esto tiene, le muestro distintas formas de cómo lo puede aplicar, el cerebro ve eso como pertinente. Esto es algo que yo voy a necesitar. Esto es algo que va a ser bueno para mí. Esto es algo que me va a ayudar en un momento de mi vida y eso va a hacer que el cerebro priorice almacenar esa información. Y esa conexión, ¿verdad? Con experiencias personales también activa lo que se conoce como la corteza prefrontal medial, porque es personal. Esto me va a ayudar a mí. Esto el profesor lo está diciendo, pero va a ser de ayuda para mí en este momento en particular. Así que cuando hay también es conexión con tus experiencias personales, eso es bien importante. Y la conexión. Y cuando hablamos de la conexión, tiene que ver con la conexión social, ¿verdad? El aprendizaje social. No podemos olvidar que el aprendizaje no se da en un vacío. No es solamente un profesor enseñando un cerebro. Es un profesor enseñando un cerebro que está en un momento histórico particular, que está en un ambiente con unas características muy particulares. Por lo tanto, ese aprendizaje social es importante. Lo primero que debería ocurrir es que el estudiante pueda ver cómo usted usa eso que usted le está enseñando en su vida diaria. ¿Qué impacto está teniendo eso que usted está enseñando para usted? ¿Qué utilidad usted le ha dado como persona? Y cuando yo veo eso, puedo activar las neuronas espejos y decir, si ella lo está usando en su vida, yo lo puedo usar también. Por lo tanto, es pertinente para mí y eso me emociona porque estoy aprendiendo algo que me va a ayudar. Estoy aprendiendo algo que me va a ser de utilidad. Así que esa interacción es bien significativa cuando hay ese aprendizaje social, cuando yo puedo ser modelo de lo que yo estoy enseñando, cuando yo puedo mostrar la pertinencia en tiempo real, como yo digo, la pertinencia en mi propia vida, eso las investigaciones han demostrado que puede aumentar hasta en un 75% lo que es la retención, o sea, la memoria. Más evidencia científica, y de esto hay un millón. Y qué bueno, ¿verdad? Porque el campo de la neurociencia ha sido un campo que ha tenido bastante demanda, ¿verdad? Y que es bastante interesante, así que hay mucha gente investigando sobre esto y definitivamente han mostrado que la emoción tiene un impacto ya confirmado en nuestras memorias. Así que múltiples estudios con neuroimagen funcional y los estudios de los Functional MRI, como se conocen, son estudios que permiten ver cómo se activa un cerebro en tiempo real. Así que a esta persona en este estudio se le piden que hagan diferentes cosas y se evalúa las áreas que se activan en su cerebro y hay una información que es bien en tiempo real, ¿verdad? De lo que está ocurriendo allí. Estos estudios han confirmado que las experiencias con cargas emocionales generan una activación más intensa. Eso quiere decir que las personas, ese cerebro y esas áreas del cerebro se activan de manera más intensa y de manera más prolongada
cuando la experiencia que yo estoy compartiendo o el aprendizaje que yo estoy compartiendo tiene una alta carga emocional y tiende a tener una activación durante más tiempo, ¿verdad? Porque esas redes neuronales van a estar activándose y ahí el hipocampo y la amígdala van a detectar esto como importante, como algo muy útil, lo van a etiquetar y se va a quedar muy fijado en nuestras memorias. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto en el día a día? Nosotros mismos contextualizando el aprendizaje que nosotros estamos impartiendo. Y vuelvo y les repito, yo sé que hay quizás unas disciplinas que podamos pensar que es un poco más fácil hacerlo, pero por ejemplo, yo me he visto en mi clase de psicología hablando sobre la pertinencia de los estudios que se hacen en el área de ciencias naturales o los estudios, ¿verdad?, que se hacen en ciencias ambientales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, recientemente yo le comentaba a las estudiantes que estuvimos una jornada de estudiantes, ¿verdad? Una actividad donde los estudiantes presentaron investigaciones y allí me llamó mucho la atención un estudio que se está haciendo en la universidad en colaboración con el Cuando la Centro emoción Comprensivo de encuentra la Cáncer. memoria. Entonces, con ese estudio que se está haciendo y hablaba sobre las rutinas de belleza, ¿verdad? Y el impacto que pueden tener las rutinas de belleza en la predisposición a padecer ciertos tipos de cánceres. Y cuando yo me vi hablando esto, por compartir con los estudiantes una información de lo que se estaba haciendo en la universidad, yo vi cómo, particularmente obviamente las féminas, capturé toda su atención. ¿Por qué? Porque es algo que todos hacemos, ¿verdad? Tenemos unas rutinas de belleza y cuando lo poco que yo, ¿verdad? Absorbí de esa investigación en esa jornada de estudiantes de la que participé y presentaron ese proyecto y yo se lo llevé a los estudiantes, yo vi su interés, porque esto es pertinente para ellos, porque es que ellos lo hacen, porque es que esto puede tener una consecuencia negativa en sus vidas, porque, ¿verdad? Es algo que ellos quizás ignoraban y yo vi, ¿verdad? Muchos estudiantes interesados, que esa no era mi clase, ese no era mi curso, esos fueron 5 minutos de apertura. Y les puedo decir que hubo estudiantes que al finalizar el curso se acercaron a mí para conocer más detalles de la investigación, para preguntarme si yo sabía más sobre el tema y para hasta reflexionar, ¿verdad?, de sus propias rutinas. Y yo escuchaba a los estudiantes diciendo, wow, tantas veces que yo me pinto el cabello en un mes, o tantas cosas que yo, cuántos años yo llevo haciéndome uñas, o haciéndome, ¿verdad?, X o Y procedimientos estéticos. Y son cosas bien importantes. Y yo lo vi, ¿verdad?, la carga emocional, se asustaron, vi caras de miedo. Y el miedo es una emoción. Y no es que vamos a estar inculcándole miedo en todos nuestros procesos, pero a veces el miedo transforma y tú dices, no, no lo voy a hacer, ¿verdad? Es algo. Ahora que yo doy la clase de psicología cognitiva, el miedo es algo ¿verdad? Que sabemos que tiene la capacidad, una emoción fuerte, que las cosas que a nosotros nos dan miedo las recordamos, a nosotros no se nos olvida lo que nos da miedo o no se nos olvidan las cosas que nos hacen feliz. Así que eso que pasa a nivel de experiencias puede pasar cuando lo unimos con nuestro conocimiento o con lo que estamos enseñando en clase. ¿Qué han mencionado que han encontrado algunas de las muchas investigaciones que se han hecho en este campo? En investigaciones que se han hecho con estudiantes, obviamente los estudiantes retienen hasta un 50% más de la información cuando el contenido tiene relevancia emocional personal. ¿Cómo yo logro esto? Pues también hay una técnica para esto, ¿verdad? Conociendo a mis estudiantes. El primer día de clase, cuando yo le pregunto a los estudiantes de qué programa académico vienen, porque en psicología no todos son de psicología, ¿verdad? Hay estudiantes de los diferentes departamentos. Cuando yo y les pregunto cuál es su meta académica, yo trato del aprendizaje que yo estoy dando en mi salón de clase, hacerlo pertinente a lo que ellos quieren estudiar. Así que, por ejemplo, yo le digo a los estudiantes, es importante, los que son de administración de empresas, hay una rama de neuromarketing, porque la atención que yo le voy a dar a un producto va a lograr que yo tenga más ventas de ese producto. Así que hay un proceso cognitivo ahí. Ese estudiante de administración de empresas, ¿qué? ¿Cómo? Esto me va a funcionar para mis clases de mercadeo. Esto me puede funcionar. Y yo tengo estudiantes que me han preguntado, ¿yo puedo hacer una certificación en eso? Porque es importante cómo yo inculco una necesidad en ese por ejemplo, consumidor para que termine comprando un producto. Todo eso, la neurociencia también, como conoce cómo opera el cerebro, sabe
qué áreas y de qué forma tú puedes activar esas áreas para potenciar, ¿verdad?, tus ventas, para tener más compradores o más clientes. Así que cuando hay algo que tiene relevancia emocional a nivel de la persona, a los estudiantes les llama la atención. Y con ese simple ejercicio del primer día de clase, ¿qué estudian? ¿Qué quieren ser cuando terminen de estudiar? Yo lo integro y puedo usar ejemplos atados a eso, y eso definitivamente hace que la información se retenga por más tiempo. También hemos visto que las experiencias emocionales se consolidan hasta 3 veces más rápido en las memorias a largo plazo que aquellas que son experiencias neutras. Yo sé que a veces el cansancio, la costumbre, a veces, ¿verdad?, la falta de tiempo puede hacer que nosotros hagamos experiencias o diseñemos experiencias de aprendizaje neutras, experiencias de aprendizaje de conceptos, de define o de teoría sin vincularlo con aspectos, ¿verdad?, más pertinentes a nuestra realidad actual, sin vincularlos a experiencias propias de los estudiantes. Cuando nosotros hacemos eso, pues la experiencia de aprendizaje es neutra. La experiencia de aprendizaje neutro, que no vincula la emoción, pues hace que el estudiante o aprenda porque se tiene que esforzar o que simplemente embotelle la información y luego, ¿verdad?, esa información desaparezca. Las investigaciones también han mostrado que el aprendizaje con componente emocional activa un 40% más de áreas cerebrales simultáneamente, lo cual es súper bueno, porque no simplemente estamos mejorando nuestras experiencias académicas, es que usted también tiene la capacidad de fortalecer un cerebro de un estudiante a nivel biológico. ¿Qué quiere decir eso? Que si ese estudiante más adelante o quizás no tan adelante tiene una situación a nivel cerebral, digamos, por ejemplo, cosas que estamos viendo, traumatismos cerebrales, derrames cerebrales, alguna situación que afecte su cerebro, si yo en el salón de clase he activado tantas áreas a nivel del cerebro simultáneamente, eso hace que el cerebro genere una protección y que el impacto que esas condiciones pueda causar en el cerebro sea menos. O sea, yo cuido a mis estudiantes y cuido su salud cerebral cuando mi clase tiene un componente emocional, porque en el componente emocional todo su cerebro está activo. Por lo tanto, todas las áreas de su cerebro están funcionando y se están desarrollando. Y como ya sabemos que existe neuroplasticidad, si hay una área de ese cerebro que por alguna razón se ve afectada, que como el cerebro tiene todas las áreas fortalecidas, cualquiera de esas otras áreas puede asumir la responsabilidad de esa área que se afectó. Y eso es la neuroplasticidad, ¿verdad? Así que yo cuido a mis estudiantes también, la salud de mis estudiantes, cuando yo trabajo en este tipo de experiencias académicas. Estos hallazgos de estas investigaciones, que como le dije y les invito, hay muchísimas más, no son meras curiosidades académicas, ¿verdad? Representan para mí, y yo espero que para ustedes también, una invitación urgente de que debemos replantearnos nuestras prácticas docentes. Yo no, ¿verdad? Yo siempre trato de decir, yo vengo a la universidad con un propósito y no es solamente, ¿verdad?, el enseñar psicología, es que ellos puedan aplicar psicología, es que ellos puedan ser mejores personas a través de lo que yo les enseño, es que ellos puedan cuidarse a sí mismos y ser mentalmente más fuertes a través de lo que yo les enseño. Y eso no solamente activa el aprendizaje emocional del estudiante, sino que también fortalece mi propio cerebro. O sea, esto no es una actividad que va a tener un beneficio unidireccional. Esto es una actividad que tiene un beneficio bidireccional, porque cuando yo pienso en esto, cuando yo digo, wow, esto puede ser importante para el estudiante por esta razón, esto puede impactar la vida del estudiante por esta razón, me convenzo más a mí misma de lo que estudié, de lo que enseño, de lo que amo, y eso hace, ¿verdad?, que dar la clase cada día, incluso para mí, sea una actividad emocionante. Así que, ¿cómo podemos seguir diseñando experiencias educativas que sean emocionalmente neutras o emocional? Podemos, después de tener toda esta información, ¿verdad? Yo creo que no deberíamos, ¿verdad?, seguir en esta práctica porque no es bueno para los estudiantes, pero tampoco es bueno para nosotros. Sobre todo que vamos a estar enseñando nuestras disciplinas por mucho tiempo. ¿Cómo entonces trabajamos con el aprendizaje significativo? Y les voy a compartir algunas estrategias.
¿verdad? Esto es un taller breve, pero les invito, hay muchísimas certificaciones de neuroaprendizaje, de este tipo de áreas que si a usted le interesa puede seguir, ¿verdad? Buscando información porque es bien interesante, ¿verdad? Y si usted tiene nietos, si usted tiene hijos, toda esta información no solamente le va a ayudar en su clase, le va a ayudar también en sus otras dinámicas, porque usted está interactuando con cerebros todo el tiempo y todos los días. Y cerebros de personas que a ustedes les importa mucho, ¿verdad? Que yo digo, bueno, si yo estoy estudiando con mi hija, si yo quiero enseñar una experiencia de vida a mi hija, yo quiero que esa experiencia ella la mantenga en su mente, que la pueda usar, que pueda transformarle la vida, pues yo tengo que tener esto, ¿verdad? De manera bien fresca y de una forma que lo practique, ¿verdad? Constantemente. David Ausubel, que es también psicólogo, nos enseñó, y él es psicólogo y pedagogo, nos enseñó que el aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información se relaciona de manera sustantiva con las estructuras cognitivas previas del estudiante. O sea, cuando la información nueva se relaciona con lo que ya el estudiante sabe y con lo que ya el estudiante ha consolidado en las memorias. Y eso es bien importante. Muchas veces el estudiante siente que lo que aprende en mi clase no lo va a usar nunca más, porque en mi clase yo no he vinculado el aprendizaje con lo que ellos han aprendido antes. Entonces ellos dicen, bueno, si a mí en esta clase no me preguntaron nada de psicología, por ejemplo, en la clase que ofrezco de psicología cognitiva, si aquí a mí no me han preguntado nada de psicología básico 1 o yo no he visto nada de psicología básico 2, pues eso no, yo no lo iba a usar, no era necesario. Pero en mis clases yo lo trato de vincular. Y eso es importante porque el estudiante dice, si el profesor me está hablando de lo que yo aprendí en física 1 o el profesor me está hablando de lo que yo aprendí en inglés básico 1 y ahora el profesor dice que es importante para esta clase, pues quiere decir, ¿verdad? Que esa clase la iba a usar para esta y que esta la puedo usar para otra próxima clase. Y eso va generando, ¿verdad? La pertinencia práctica de los cursos. Así que esa conexión de la información que el estudiante tiene ya con la información nueva que yo le voy a dar, definitivamente tiene que tener relevancia emocional y pertinencia personal, que sea importante para el estudiante. Y les tengo que admitir que es un reto, porque como hay cambios generacionales, lo que es pertinente para mi persona no necesariamente es pertinente para mis estudiantes, ¿verdad? Y yo me percato de eso todos los días y digo, oh, tengo que admitir que los años no están pasando en vano, ¿verdad? Pero no hay problema con eso, porque lo que tenemos entonces es que poder contextualizarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que a estos muchachos hoy día les importa? ¿Qué es lo que para estos estudiantes hoy día es importante? Y en base a eso, ¿verdad? Pensando en ellos y en lo que para ellos es importante, construir esos ejemplos que yo voy a dar en clase, construir, ¿verdad? Esas prácticas o esos trabajos que yo voy a enviarles a ellos que hagan en clase. Y eso va a ayudar a potenciar, ¿verdad? Ese aprendizaje significativo, que es lo que queremos. El aprendizaje memorístico, o sea, el que activa principalmente el hipocampo, es importante, pero el aprendizaje significativo va a involucrar, como ya les dije antes, unas áreas neuronales que van alrededor de todo el cerebro y que influyen tanto en las áreas emocionales como las áreas sensoriales, como en las memorias autobiográficas, y eso va a ir creando esa huella más duradera que el estudiante va a tener y va a preservar por más largo periodo de tiempo. Si vemos en la lámina que aparece, ¿verdad? En la presentación, vemos una pirámide que son las etapas o los pasos en los que yo debo construir la experiencia del aprendizaje significativo. Fíjate que la primera etapa dice conocimiento previo. ¿Qué yo sé? ¿Con qué información yo vengo? Eso es una pregunta que nosotros debemos hacer en nuestros salones de clase. Voy a empezar un tema. De hecho, en la clase de educación nosotros sabemos que eso es un avalúo, ¿verdad? Formativo. ¿Qué el estudiante sabe sobre este tema? ¿Quién le enseñó sobre esto? ¿Cómo han usado esto antes? ¿Dónde han visto esto que han aprendido o que ya sabían, verdad? Y esa interacción va logrando activar ese conocimiento previo. Luego voy generando esa conexión emocional, porque esto que yo te estoy enseñando va a ser significativo, porque esto va a ser importante, porque esto, ¿verdad? Genera y generamos una emoción, ya sea sorpresa, ya sea disgusto. A mí me funciona también mucho el disgusto, porque el disgusto, cuando una persona siente disgusto, generalmente tiene la motivación para moverse,
¿verdad? Cuando yo estoy hablando ahora de psicología cognitiva y hablamos de cómo cuidamos el cerebro y hablamos del efecto de las comidas, por ejemplo, bien procesadas y el efecto que eso tiene en nuestra salud a nivel cerebral, a ellos les genera un disgusto. Y yo he visto que hay estudiantes que me han dicho, wow, pues yo no voy a comer más nada de eso, porque si ya se sabe que eso contiene tal cosa que me daña las neuronas, pues no lo como. Entonces uno ve, ¿verdad?, cómo esa conexión emocional con lo conocimiento previo va solidificando mi experiencia de aprendizaje, pero también la motivación del estudiante. Es esa integración que es vital para que se dé ese aprendizaje significativo. La aplicación. Si yo puedo mostrar un ejercicio práctico en mi salón o pedirle a los estudiantes que me compartan si han aplicado algo de lo que han aprendido en algún momento de la vida o cómo lo pudieran aplicar en alguna circunstancia de la vida, eso funciona muchísimo, ¿verdad? A través de mi clase, yo lo trabajo usando foros, ¿verdad? Así que yo imparto una clase y siempre va a haber un foro de cómo eso que aprendimos en la clase, el estudiante lo va a poder aplicar, ya sea en su área profesional, ya sea en su vida personal, ya sea a nivel social. Y es bien interesante, ¿verdad? Cuando el estudiante descubre un mundo de posibilidades, cuando el estudiante descubre por sí mismo que lo que yo les estoy ofreciendo en clase es algo que puede aplicar en tantos contextos y que puede brindar tantas alternativas diferentes, tantos resultados diferentes, que el estudiante, ¿verdad?, se motiva muchas veces a seguir aprendiendo sobre ese tema. Así que la aplicación es importante. Otra forma en que yo hago la aplicación, ¿verdad?, en el salón de clase y que me ha funcionado mucho, sobre todo en una era de inteligencia artificial, es que el estudiante haga un ejercicio donde involucre, ¿verdad?, habilidades manuales. A través de las habilidades manuales, nosotros conectamos áreas de nuestro cerebro, incluso experiencias de vida, ¿verdad? En el curso que ofrezco de psicología cognitiva, y quiero ser clara, ¿verdad?, yo les estoy dando mis ejemplos, no porque yo sea la mejor haciendo esto, ¿verdad? Es un proceso en el que yo me adiestro todos los días, sino porque son las experiencias que tengo. En mi clase de psicología cognitiva, el trabajo final de mis estudiantes es que ellos escojan un sistema dentro de los que estamos hablando a nivel de la neuropsicología y que creen un proyecto creativo. Pero ese proyecto creativo lo que pretende es que ellos puedan, sin usar tecnología, crear algo donde ellos puedan enseñarle un concepto que aprendieron en clase a un niño de 8 a 10 años. Así que yo les puse ese reto y yo conversaba con los estudiantes y ellos me decían, profesora, estoy bregando con brillo y me acuerdo cuando yo estaba en primer grado, o me acuerdo, o me di cuenta que yo nunca aprendí a cortar bien, porque ahora haciendo este trabajo me di cuenta que no puedo cortar bien. O sea que ellos vinculan muchas experiencias. He escuchado estudiantes que me dicen, mi papá me tuvo que ayudar, ¿verdad? O mi hermana me ayudó con esto. Qué bueno, porque hay conexiones familiares y es un proyecto. Yo todavía recuerdo con toda la claridad en mi mente, un proyecto que nos mandaron a hacer cuando yo estaba en cuarto año y era sobre biología, que nos mandaron a hacer un ser como extraterrestre que pudiera sobrevivir en otro mundo y era un proyecto bien creativo, pero yo me acuerdo las reuniones que hacíamos en mi casa, cuánto mi papá me tuvo que ayudar o los papás de mis amigas que los conocí por primera vez porque tuvieron que ayudarnos en ese proyecto. Y aunque quizás de momento pareció un proyecto de mucha cosa, fue un proyecto que al final disfrutamos y todavía al día de hoy no les digo el nombre que le puse al marciano que hicimos porque se van a morir de la risa. Pero fue bien interesante porque hasta de eso yo me recuerdo. Eso es aprendizaje significativo porque aprendí un montón de la clase, disfruté la experiencia, vi el área práctica y permanece conmigo hasta ahora. Y cuando me toca recordarlo, lo recuerdo con emoción, ¿verdad? En este caso, con alegría, porque fue un momento bueno. Y eso es lo que buscamos, experiencias transformadoras, que el estudiante se lleve esa experiencia, la aplique, la use para transformar su vida y que encima de eso, ¿verdad?, incluso pueda ser o convertirse en un buen recuerdo. La pregunta que yo sé que quizás todos nosotros podemos contestar es cuántas veces hemos visto a estudiantes que se memorizan información para un examen y una semana después ya ni se acuerdan. Y nosotros pensamos como docente, el estudiante perdió, porque se lo embotelló y no aprendió nada. Pero también nosotros perdimos, porque ese estudiante pasó la experiencia de mi clase y
y no se llevó nada, ¿verdad? Y aunque yo sé que no es una responsabilidad completa del docente, tampoco es una responsabilidad completa del estudiante. El aprendizaje significativo es una experiencia y es una responsabilidad compartida. Es una responsabilidad donde yo me esfuerzo para que tú te lleves algo, para que esto te transforme, para que esto te cambie la vida, para que esto te impacte, para que esto lo uses. Y uno espera, ¿verdad?, llevarse eso. Claro, el estudiante, estoy completamente de acuerdo, el estudiante tiene que estar de acuerdo, el estudiante tiene que mostrar interés, el estudiante sí lo sé, pero también nosotros, ¿verdad? Yo creo que esa parte es bien importante porque somos los encargados de esa, ¿verdad?, proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo creamos esta pertinencia? Y es algo que muchas personas me han preguntado, ¿verdad? Sobre todo personas que no son quizás del campo de las ciencias sociales. Quizás en ese sentido yo tengo un poquito de beneficio porque en el campo de las ciencias sociales pensamos que hay muchas cosas que nosotros podemos hacerlas pertinentes, pero en todas las disciplinas, si no piense por qué usted escogió la carrera que usted escogió, es que usted, para haber estudiado, la mayoría de nosotros, una carrera graduada en algo, es porque le veíamos la importancia, le veíamos la pertinencia, porque si no, tú no vas a gastar el dinero y el tiempo de la vida estudiando en algo que al final, ¿verdad? Para ti no tiene ninguna importancia. Así que eso que a ti te motivó a estudiar, a elegir tu carrera, es algo que podemos utilizar como un gancho para ir creando esa pertinencia. Pero otras cosas y otras técnicas que podemos usar para evaluar y encontrar la pertinencia como parte del proceso de aprendizaje, cuando yo estoy impartiendo una clase, pues indagar, como les dije antes, los intereses de los estudiantes. ¿Qué les gusta a los estudiantes? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuál es el contexto de los estudiantes? Y eso es importante, ¿verdad? Porque yo he tenido estudiantes que en mi clase me han dicho, pues yo tengo un hijo, así que esto que usted menciona del desarrollo del cerebro a mí me impacta porque yo estoy criando. Pues mira, eso es un interés que ella tiene, el cómo ella va a proteger el cerebro de su niño. Pero yo tengo otra estudiante que me dice, mi abuelita tiene un proceso de demencia y eso que usted me está enseñando me impacta. Pero también en otros contextos, ¿verdad? Es importante y ya más adelante les voy a dar un ejercicio, tomando en cuenta otros contextos de cómo yo puedo crear esa pertinencia, pero definitivamente indagando intereses. También conectar con el contenido, ¿verdad? Debemos crear ejemplos y aplicaciones que a ellos les resuenen con su realidad. Hoy día vivimos en un país que si usted quiere, está hablando de ciencias ambientales, ¿cuántas situaciones del medio ambiente no estamos viendo a nivel de nuestro país y a nivel mundial? Si usted enseña español, mire cuántas oportunidades no se dan ahora en el campo de la redacción, cuán importante que usted sepa redactar incluso para sacarle máximo provecho a las inteligencias artificiales. Si usted está en el campo en campo en el mercadeo, hoy día, ¿verdad? Lo que es el aspecto de ser empresario es bien importante también, ¿verdad? Todas las nuevas tendencias de los negocios. Así que yo busco diseñar esos ejemplos que ellos cuando yo les vaya a enseñar un concepto, ellos digan, ajá, lo veo, conozco a alguien que está haciendo eso, conozco a alguien que pasó por eso, conozco a alguien que le pasó eso. Y eso conecta ese contenido con esa aplicabilidad y eso genera pertinencia. También co-crear significado, ¿verdad? Invitar a los estudiantes a aplicar sus propios campos de interés. Y eso a mí me encanta hacerlo, ¿verdad? Cómo esto que hablamos hoy, tú puedes usarlo en tu campo de que quieres ser médico. Yo tengo muchos estudiantes en el campo de la biología y para mí es sumamente importante, ¿verdad? Ellos no van a atender un cuerpo, ellos van a atender un ser humano. Y entonces esas experiencias de lo que ellos están aprendiendo en la clase, cómo la pueden usar para potenciar, ¿verdad? Sus prácticas clínicas más adelante. Y lo hacemos en conjunto, ¿verdad? Y también aplicar auténticamente. Buscamos proyectos, ¿verdad? O crear eso, como les mencioné antes, esos trabajos que el estudiante pueda hacer en clase que ellos tengan que aplicar, ¿verdad? Que no sea un asunto de escríbeme lo que sabes, sino, o dime lo que sabes, sino demuéstrame lo que sabes, ¿verdad? Al estudiante le gusta eso, aunque al principio yo sé que genera un poco de situación cuando el estudiante se expone a la experiencia, muchos de ellos terminan gustándole la experiencia. Al principio quizás chocan porque piensan tengo que trabajar en grupo o tengo que hacer algo, los sacamos de sus zonas de confort, ciertamente es algo que también queremos, porque sacarlos de su zona de confort genera emoción, ¿verdad? Porque hay distintas emociones, ¿verdad? Así que
Las investigaciones que generaron Heuleman y otros en el 2009 demostraron que escribir sobre la relevancia personal del contenido, de lo que usted aprendió, cuando le decimos a los estudiantes, como yo les dije antes, escríbeme, descríbeme, háblame de cómo esto es importante para ti, para tu realidad de vida, ha demostrado que aumenta el rendimiento académico, especialmente en esos estudiantes que tienen bajo rendimiento académico de forma inicial, porque el rendimiento académico está bien ligado a la motivación, y la motivación se alimenta de las emociones. Si esto me emociona, si esto es pertinente, yo siento la motivación de estudiar, yo siento la motivación de hacer bien este trabajo. Así que esto, ¿verdad? Es parte de cómo nosotros ganamos cuando involucramos lo que es la pertinencia, perdón. Y ahora, ¿verdad? Les voy a dar unos poquitos casos y ya con esto estamos terminando, no quiero ser muy extensiva, pero aquí hay unas estrategias para que, dependiendo de las clases que ustedes imparten, vean cómo pueden aplicar la emoción y crear pertinencia, perdón, en sus salas de clase, ¿verdad? A través de las clases que ustedes imparten. Esto no tiene que conllevar cambios drásticos, ¿verdad? A veces decimos, ay, eso es bien trabajoso, eso me va a quitar mucho tiempo. La realidad es que no, solamente requiere pequeños ajustes que sean intencionales, que yo los tenga en presente, que yo los tenga contemplado, pero son pequeños ajustes los que van a lograr que nosotros podamos transformar de manera radical esas experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, en el área de la biología, miren, en el área de la biología podemos usar esa narrativa que conecte con la experiencia personal. En biología, en lugar de enumerar las fases de la mitosis, podemos contar la historia de Henrietta Lacks y hablar de cómo sus células inmortales, ¿verdad? Revolucionaron la medicina. Incluso cuando yo conocí sobre este caso, para mí fue bien personal también, ¿verdad? Porque en el caso de ella fue una paciente de cáncer y cómo sus muestras que fueron de células que fueron tomadas sin su permiso se han estado utilizando para generar muchísimas investigaciones y muchísimo conocimiento que ha servido para tanta evolución en el campo de la biología. Así que cuando yo ligo, ¿verdad? Lo que le voy a enseñar al estudiante con la historia personal, eso genera pertinencia. En mi campo de la psicología, yo siempre le digo a los estudiantes conocer la teoría personal, ¿verdad? De cada teórico. Esa teoría formal que el teórico tiene nace de su historia de vida. Y yo le digo la teoría personal. Y ahí conocemos su biografía. Los estudiantes dicen que son los chismes de los teóricos. Pero sí, yo conociendo la vida del teórico, entiendo el porqué de su teoría. Y eso hace que sea bien pertinente y hasta cierto punto interesante. En términos de las matemáticas, ¿verdad? Conectar las ecuaciones, ya sea con decisiones financieras, también puede ayudar al estudiante, ¿verdad? Muchas veces el estudiante se queja de las matemáticas porque no le ve la aplicabilidad. Y es increíble, ¿verdad? Porque lo usamos todos los días y lo usamos varias veces al día y en múltiples contextos, ¿verdad? Usted tiene que mudarse nada más para que usted vea cómo tiene que usar las matemáticas, las medidas y los ángulos y 20 cosas para usted poder diseñar una casa, amueblar su casa, para el préstamo que usted quiera hacer. Ellos van a tomar decisiones en su vida que van a depender que entiendan muchas operaciones matemáticas para que esos estudiantes tomen buenas decisiones. Así que hay que unir, ¿verdad? Esa relevancia personal. Esto te va a ayudar, esto es bueno para ti, esto te va a poner a ti en una ventaja y eso al estudiante le llama la atención. También la sorpresa y la curiosidad, generar escenarios hipotéticos que levanten y generen debate. Y esos debates que a veces se convierten bien pasionales en las clases son bien importantes porque ese debate hace las clases sumamente entretenidas, ¿verdad? Pone puntos de vista a chocar, pone a los estudiantes a pensar en realidades alternativas. Así que eso nos ayuda mucho también. Y las experiencias multisensoriales. Hay clases, ¿verdad? Como por ejemplo en química, que el estudiante experimente los cambios de pH con diversos alimentos cotidianos, puede hacer que el cerebro entienda, recuerde mejor la experiencia, ¿verdad? Y que esa memoria que de momento es procesal, porque ellos están haciendo algo, termina siendo una memoria declarativa porque recuerdan esos pasos que hicieron, esas pruebas que dieron, las van recordando y va pasando a su memoria. Así que aquí hay algunos, ¿verdad? Ejercicios de cómo yo puedo implementar estrategias de neurociencia utilizando la pertinencia
y la emoción en las clases, pero hay muchísimas otras, ¿verdad? Y de hecho, hay guías y hay libros que ya están enfocados en esto, ¿verdad? En técnicas y estrategias para generar técnicas que impacten el aprendizaje significativo. También, ¿verdad? No todas las emociones impactan el aprendizaje de la misma manera, eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Y hay que ser cuidadosos con eso, porque a veces buscamos las emociones fuertes o negativas y no todas impactan el aprendizaje de la misma forma. Así que se habla, ¿verdad?, sobre cómo las emociones sociales nos ofrecen ese mapa más preciso y vemos que emociones como la curiosidad, la alegría, el asombro y la empatía son emociones que nos ayudan a que nosotros podamos generar ese aprendizaje significativo. Curiosidad, ¿verdad? Termine su clase con una pregunta que deja al estudiante pensando. Intencionalmente termine la clase en el momento más que el estudiante más envuelto esté. En ese momento usted termine la clase para que el estudiante se vaya con la curiosidad y diga, wow, yo quiero leer porque yo no voy a aguantar a la próxima clase que el estudiante, a que el profesor me diga. Por ejemplo, en las clases de español, cuando se están discutiendo novelas, que usted la está discutiendo, esa novela que el estudiante no entendió por sí solo, pero usted la entiende, usted se la vive, y cuando usted se la está contando en ese momento más especial, usted termina la clase, despide a los muchachos y usted crea un aprendizaje significativo porque ese estudiante va a querer volver y a la clase el próximo día, o si no, va a buscar por cuenta propia esa información, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? La curiosidad activa sistemas dopaminérgicos, ¿verdad? Que nos ayudan a ese sentido de recompensa, a que el cerebro quiera, ¿verdad? Seguir aprendiendo, seguir sabiendo. La alegría y el logro, fortalecer la autoeficacia del estudiante, premiar a los estudiantes por esos pequeños logros, cuando el estudiante hace una tarea en clase, cuando contesta una pregunta, agradecerle por la aportación que hizo, resaltar esa aportación que hizo. Eso prepara ese cerebro para otra etapa, ¿verdad? De aprendizaje. Y a veces el estudiante contesta o comparte una experiencia muy buena y simplemente no la validamos o no la reconocemos y perdemos el que ese estudiante sienta esa autoeficacia y que no solamente él la sienta, sino que sus compañeros sepan que si participan también van a poder sentir esa autoeficacia de haber contribuido al curso. La empatía. La empatía nosotros sabemos, ¿verdad? Que se basa en las neuronas espejos, ¿verdad? Nosotros tenemos unas neuronas literalmente que lo que le pasa a la persona que está frente mío, yo lo voy a sentir como mío. Por eso vemos a alguien llorando y a mí me da con llorar. O yo veo a alguien abostezando y a mí me da con abostezar, ¿verdad? Yo veo a alguien interesado y a mí me da curiosidad y me intereso también. Estas neuronas espejos facilitan, ¿verdad? También el aprendizaje, también expande las redes neuronales y nos ayuda a que podamos entrar en conceptos más complejos. Y el asombro, ¿verdad? El asombro también permite que se creen memorias duraderas. Cuando usted comparte una información que los estudiantes no saben, que los estudiantes no conocen, que quizás para usted es algo muy sencillo, pero para otra persona, ¿verdad? Es algo bien significativo. Por ejemplo, cuando yo en psicología le hablo de psiconeuroinmunología a los estudiantes de biología y el impacto que tiene cuando usted le muestra en una laminilla una lágrima y cómo se ve una lágrima producto de la alegría versus cómo se ve una lágrima producto de la tristeza, son cosas que a los estudiantes les asombran porque son cosas que los estudiantes ni se imaginan, que existe una diferencia, que existe un porqué. Así que eso es bien interesante porque ese asombro hace que el estudiante genere motivación, ¿verdad? Así que mencioné ahorita y al inicio de este tema que hay que tener cuidado con las emociones porque si ponemos demasiadas emociones negativas, que son también válidas, ¿verdad? Porque a veces yo provoco tristeza para que el estudiante aprenda algo. Esto me da tristeza, esto es algo muy lamentable. Y esa emoción de me sentí tan triste por esto que le pasó a ese caso que usted habló, por eso que usted nos dijo, es bueno. Pero hay que tener cuidado, sobre todo con esas emociones que pueden generar estrés, porque el estrés moderado nos va a ayudar en el aprendizaje, pero el estrés crónico o el estrés más fuerte, por el contrario, ¿verdad? Nos va a bloquear nuestro proceso de aprendizaje. Y aquí vemos, ¿verdad? Algunos otros casos, ¿verdad? Transformadores. Por ejemplo, el profesor, y estos son otros ejemplos de cómo lo podemos hacer. En cursos de literatura comparada, por ejemplo, la profesora Martínez
transforma su curso pidiéndole a los estudiantes que identificaran un personaje literario con quien ellos se sientan más afín emocionalmente y que explicaran por qué. Y ese simple hecho aumentó la participación de los estudiantes y mejoró la profundidad de sus análisis. Yo recuerdo cuando yo estaba también en la universidad haber tomado un curso de arte y que uno de los profesores nos enviara a que escogiéramos una obra de arte que nos representara y que explicáramos por qué. Y yo recuerdo que en medio de esa tarea mucha gente salió llorando, mucha gente salió afligida porque escogían obras que eran muy dramáticas y se vinculaban con ellas, pero también brindó un espacio de ayuda, de que usted pueda entender cómo ayudar al estudiante desde otra forma. Así que el principio neurocientífico aquí es que la memoria autobiográfica, esa memoria del estudiante que lo vincula a él y a sus procesos de vida, se activa cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicio y eso crea anclajes emocionales que son poderosos y que hacen que el estudiante se interese y recuerde esa información. En el caso, por ejemplo, de física mecánica, estos son casos, ¿verdad?, hipotéticos. El profesor Chen dejó de enseñar fórmulas abstractas y comenzó a analizar accidentes de tránsito reales. Y los estudiantes calculaban fuerza, aceleración y energía cinética para comprender qué cosas salvan vidas o cómo se salvan vidas. Este tipo de ejercicios ha probado las investigaciones que podrían aumentar la tasa de aprobación del curso, porque el estudiante, eso que es muy a veces abstracto y que al estudiante no logra verlo en su realidad, se puede ver a través de este tipo de ejercicios, ¿verdad? En el caso de la aeronáutica, el poder analizar accidentes de aviones reales y ver las cosas que pudieron haber fallado, en caso clases, ¿verdad? De física, pues todo eso son formas de yo activar ese principio donde el cerebro, ¿verdad?, prioriza información que tiene consecuencias emocionales significativas. ¿Sabes? Que hay vidas que se pierden por este concepto, ¿verdad? Por no saber esto. Yo siempre le digo a los estudiantes, usted tiene un beneficio de esto de estar aquí, porque la gente sufre por falta de conocimiento. La gente que no sabe cómo son las cosas se expone, la gente se arriesga por falta de conocimiento. Y entonces eso le genera, ¿verdad?, ese sentido de emociones significativas. En economía, la doctora Ruiz pidió a sus estudiantes que diseñaran un presupuesto mensual realista usando el salario mínimo promedio, ¿verdad? ¿Y qué notó? Que eso generó frustración, sorpresa y posteriormente trabajó con la empatía que esto le generó a sus estudiantes porque pudo explicarle conceptos como la inflación, como el poder adquisitivo y como la desigualdad, que son conceptos que si tú los explicas en el vacío, no generan quizás tanto impacto, pero cuando tú lo explicas sobre cómo estos conceptos afectan la vida de todas las personas todos los días y cómo esto, ¿verdad?, ha provocado que la gente tome tantas decisiones, pues eso hace que esto sea importante, ¿verdad? Que estos conceptos que parecieran que no me afectan, yo sepa que me afectan y que pueden estar afectando a personas que yo conozco o que son significativas para mí. Así que esas emociones sociales de lo que el mundo está pasando, de lo que la gente está viviendo, también ayuda a integrar cognición, a integrar emoción y también razonamiento moral. Y nosotros, ¿verdad? Es parte de nuestra visión académica que ese estudiante salga formado en todas estas áreas. ¿Cómo yo diseño entonces esas experiencias emocionales? Pues mire, una idea, ¿verdad? Y esto es un bosquejo de unas ideas de cómo lo puedo llevar y cada uno de ustedes actualizarlo a su clase, ¿verdad? Empezar con un gancho emocional. Esos primeros 5 minutos determinan el tono emocional que va a tener la clase. Usted llegó estresado, usted llegó malhumorada, usted llegó sin ni mucho ánimo, así va a fluir la clase, ¿verdad? Así que hay que hacer preguntas provocadoras, comenzar con una historia bien intrigante, poder dar un dato bien sorprendente. Eso hace que el estudiante conecte con su emoción de primera entrada. Luego, conexión con el conocimiento previo, ¿verdad? Así que, ¿qué saben sobre el tema? Preguntarle, ver a los estudiantes dónde aprendieron sobre esto, en qué otras clases hablaron sobre un tema parecido a este. Y eso va a ir creando esos simientes que el estudiante diga, ok, pues mira, ya veo por qué aquella clase es importante, ya siento que sé y no estoy aprendiendo en el vacío, ¿verdad? Eso también nos ayuda. La presentación multimodal, que podamos integrar múltiples estímulos en nuestras experiencias de aprendizaje, ya sea verbales, visuales,
ejemplos, experiencias prácticas, que la clase, ¿verdad?, tenga esa dinámica. Eso también facilita muchísimo nuestras experiencias de aprendizaje. La pertinencia personal. Yo podría casi cerrar con esto, pedirle al estudiante al final cómo lo que aprendimos hoy, usted lo puede ver en su vida, cómo usted puede ver lo que aprendimos hoy en algún problema social que estamos viviendo. Eso ayuda a la consolidación y ese cierre emocional. Deje ese estudiante con una invitación a la acción, deje ese estudiante con una pregunta reflexiva, deje ese estudiante con una reflexión. No termine la clase deprisa, termine la clase de forma intencional, porque eso es lo que va a hacer que el estudiante quiera volver, eso es lo que va a hacer que va a preparar emocionalmente a ese estudiante para la próxima clase, porque nos tomamos el tiempo de terminar la clase dejando, ¿verdad?, el ambiente preparado para nuestra próxima sesión. Términos de las evaluaciones también, ¿verdad? Mantenernos haciendo evaluaciones formativas nos ayuda para saber qué el estudiante sabe, qué se le está haciendo difícil, dónde tengo que poner más esfuerzo. En integrar opciones de demostración, no solamente como una evaluación, pero también como parte de la clase. Ven, hazme un ejercicio, demuéstrame cómo tú lo haces, vamos a hacerlo juntos. Y la metacognición, ¿verdad? Traer esos ejercicios. Yo casi siempre le digo al estudiante, reflexiones sobre su desempeño. Por ejemplo, escríbame en un ladito del examen qué nota usted quiere sacar. Y luego yo le voy a escribir la nota que usted sacó. Y cuando yo le entrego el examen, le diga, tómase unos minutos y evalúe. ¿Está cerca de donde usted quería estar? ¿Está muy lejos de donde usted quería estar? ¿Qué factores pudieron haber provocado ese cambio? Y que ellos tengan unos minutos que se los regalo para que ellos entonces en esa metacognición generen esa preocupación y quizás esa responsabilidad que yo quiero que ellos generen, ¿verdad? Así que eso también es otra de las ideas de cómo en distintos procesos de el aprendizaje podemos incluir, ¿verdad?, el área de lo que es la emoción. Y finalmente, y ya con esto los dejo, el compromiso de cada uno de nosotros. Yo creo que, ¿verdad? Por lo menos lo veo así, es transformar vidas. Nosotros estamos creando estos profesionales que van a trabajar y van a darnos ¿verdad? La generación que yo quiero, ¿verdad? La sociedad que yo quiero, la sociedad en la que yo quiero envejecer. Y lo podemos hacer. Podemos transformar vidas por medio de nuestras clases, haciéndolo una clase a la vez. Definitivamente, ya los estudiantes, yo se los comenté antes, los estudiantes quizás olvidarán lo que tú les dijiste, olvidarán quizás lo que hiciste, pero nunca olvidarán sobre cómo tú los hiciste sentir, cómo vivieron ese entorno emocional en tu clase. La neuroeducación no es solo una colección de técnicas que usted va a aplicar sin intención, es una filosofía que reconoce lo que la universidad reconoce también, esa humanidad integral de nuestros estudiantes. Son mentes, son almas, son espíritus, tienen muchas necesidades, vivimos unos tiempos bien complejos, ¿verdad? Así que cada cerebro en nuestro salón de clase es único y va a estar moldeado por sus propias experiencias de vida, por sus propias expectativas. Como neurodocente, yo lo veo de esta forma. Tenemos el privilegio, claro, y la gran responsabilidad de poder crear experiencias que no solo transmitan una información, sino que transformen vidas. Que en un momento dado tengamos la oportunidad de encontrarnos con un estudiante y que diga, mira, tomé esta decisión porque me inspiré en la clase que tú diste, o porque esto que tú diste me ayudó, o porque el ejemplo que tú me diste fue importante para mí. Cada decisión académica que nosotros tomemos es una oportunidad para activar curiosidad, para generar conexiones significativas y para encender y mantener esa chispa del aprendizaje que nosotros queremos que dure durante todo el semestre y, si es posible, durante toda la vida de ese estudiante. Tenemos que tener el compromiso, ¿verdad? El compromiso para diseñar cada clase considerando su impacto emocional. Esto no se da en la nada, ¿verdad? Tiene que haber una conciencia y tiene que haber una intención. Y eso se traduce, ¿verdad?, en compromiso. Tiene que haber esa empatía, ¿verdad? Conectar con la realidad y la necesidad de los estudiantes. Esto no es como yo lo entienda, esto no es como a mí me lo enseñaron, esto no es como yo lo sé, esto es como yo puedo hacer que ellos se lo lleven, cómo yo puedo brindar esto para que ellos lo recuerden toda la vida, ¿verdad? Esa empatía de hacer las cosas por el otro. Y evaluar, ¿verdad?, constantemente cómo nuestras prácticas están activando la emoción todo el tiempo, como que yo hice hoy, cada día es una oportunidad para ser mejor, ¿verdad? Y transformar, convertirnos realmente cada uno de nosotros
en facilitadores, más que educadores, facilitadores de esas experiencias de aprendizaje que sean memorables en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra, esto fue memorable, generalmente no es solamente porque lo voy a recordar, es porque la emoción que me genera recordarlo hace que yo me asegure de no olvidar esa experiencia. Así que, de mi parte, la pregunta con la que los quiero dejar es, ¿qué harás diferente en tu próxima clase con intención para poder activar la emoción y la pertinencia para que puedas crear ese aprendizaje que transforme vida y que sea significativo? Muchísimas gracias por su atención. Espero, ¿verdad?, que les haya gustado y estoy, ¿verdad?, abierta a cualquier duda o pregunta. Excelente. Muchas gracias por este taller, por esta presentación tan exquisito. Tenemos algunos comentarios por aquí. Eh, Cuando mencionaba referente a los profesores que impactaron nuestras vidas, por aquí la profesora Elsa Matos recuerda a su maestra de biología, la doctora Waleska de Jesús, a su profesor de química general y lo recuerda por el nombre, la doctora Sheila Moreno igualmente a su profesor de inglés en el colegio. También por aquí Waleska nos habla de su maestra de kinder que le hacía desear llegar a aprender. La doctora Edma Báez nos recuerda a su maestra de tercer grado, quien le enseñó las tablas de multiplicar utilizando Usando el un juego. juego. Eso es Eh, significativo para esa edad, para estudiantes de esa edad. Definitivamente. Y por aquí el profesor Daniel Campos nos dice, ¿cómo podemos seguir diseñando experiencias educativas emocionalmente neutras? Diseñar experiencias educativas emocionalmente neutras ya no es una opción pedagógicamente válida. La emoción es el motor del aprendizaje. Pues Daniel se llevó, ¿verdad? El resumen del taller, exactamente, ¿verdad? La pregunta es retórica, ¿verdad? ¿Cómo podemos seguir enseñando, ¿verdad? Diseñando experiencias educativas emocionalmente neutras, ¿verdad? De hecho, es contradictoria, no puede ser Sí. emocionalmente y neutra. La idea es, ¿verdad? Reflexionar sobre eso y decir, eso no se puede, eso no es lo que queremos, eso no es lo que funciona, eso no es lo que la ciencia ha demostrado que es útil. Así que gracias, Daniel, por resaltarlo y porque definitivamente tu comentario demuestra que te llevaste el aprendizaje, ¿verdad? Y el mensaje que queríamos promover con este taller. Y por aquí la profesora Elsa Matos nos dice que tenemos disponible en la biblioteca el libro que habla sobre las células dendritas que mencionabas ahorita, así que lo pueden tomar prestado. La profesora Iramis Santiago nos dice que estuvo genial. La profesora Wanda Ortiz nos dice que ella trata de presentar aplicaciones de matemáticas en sus áreas de estudio y en la vida real. Así que te dan las gracias tanto la profesora Elsa como el profesor Daniel y la profesora María de los Ángeles Ortiz. Y eso es Realmente, bien importante, el hecho, ¿verdad? Y disculpe la interrupción, sí, que también nosotros nos apoyemos en nuestros cursos, ¿verdad? A veces que yo yes, tenga una profesora, a mí, por ejemplo, en el área de la biología, a medida que uno va aprendiendo y uno va creciendo, uno sabe la pertinencia que tiene. El área de las matemáticas, uno sabe en la medida con las experiencias de vida que uno tiene y va ganando la pertinencia que tiene. Pues yo también se los recalco y para el estudiante eso es significativo. Que su profesora de psicología le hable lo importante que es que ellos sepan ciertas operaciones matemáticas, que ellos entiendan ciertos procesos biológicos o químicos y que ellos lo vean por las experiencias que tú has vivido, es importante y les llama mucho la atención. Así que nosotros también podemos ayudarnos a generar pertinencia de otros, ¿verdad? Campos de interés, porque somos una universidad, estamos en este universo creando y formando a unos seres únicos, ¿verdad? Y podemos ayudarnos en ese proceso y a mí ¿verdad? Me gusta mucho hacerlo porque también ellos entienden por qué yo tengo que si soy de X clase, coger biología, coger matemática, bueno, porque al final todo esto, ¿verdad? Resalta. Yo les digo a mis estudiantes, miren, valoren su clase de redacción y estilo, porque cual les va a tocar muchos de biología en algún momento escribir a mano una receta o escribir en un récord clínico y te vas a dar cuenta que hay 3 médicos después de ti que van a ver ese récord y tú no quieres fallar un acento o escribir una palabra que no sea correcta porque no todo se va a hacer en computadora. Todavía nuestro sistema de salud, eso es muchas de las así. cosas las hacemos a mano.
Así que bien interesante cómo lo podemos hacer. Les agradezco a todos, ¿verdad? Sus aportaciones y qué pena, ¿verdad? Que no tuvimos la oportunidad de participarlo así directamente, pero gracias por sus comentarios y nada, yo estoy siempre en la mejor disposición, ¿verdad? Muchas Si de gracias. momento podemos decir, ¿y cómo lo hago en mi clase? Porque en mi clase, bueno, pues quizás, ¿verdad? Podemos pensar entre todos y generar esa estrategia. Muchas gracias a la doctora Figueroa. Definitivamente enseñar es tocar vidas. Y este tema que hemos traído como parte de las iniciativas del Comité de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil es para apoyarnos en esto y les invitamos a aplicar todo lo que hemos aprendido el día de hoy, a crear cursos donde la curiosidad, donde la emoción sean los protagonistas del salón de clases. Así que le damos las gracias por haber estado y le decimos que, si Dios lo permite, en enero vamos a estar hablando sobre los grupos focales, cómo utilizar la estrategia del grupo focal para hacer avalúo del aprendizaje estudiantil. Así que les vamos a estar compartiendo más adelante la invitación para que estén con nosotros. Gracias a todos, gracias a la doctora Figueroa, que tengan muy buenas tardes y muy buen provecho. Hasta luego. Muchas gracias. Buen provecho. Buen almuerzo, gracias. Linda tarde a todos. Hasta luego.